Queridos amigos de Anaiki de Televisión, nos conocimos aproximadamente hace 5 años y veros con 18 años con ilusiones de aprender cada día, con ilusiones de divulgar cultura a través de un canal de televisión que creasteis, me dio una grandísima alegría y ahí comenzó una relación de amistad en la que hemos llevado a cabo diferentes proyectos. Hoy concretamente voy a divulgar a través de vuestro canal de televisión la figura del poeta Francisco de Icaza. Como podéis ver, los orígenes del poeta son vascos y nació en el año 1863 y falleció en el año 1925 con 62 años. Tenía 17 años cuando conocí Granada y no olvidaré nunca esa visita a esa ciudad maravillosa en un viaje que fue mi viaje de estudios, estudiando el bachiller en Zumárraga, en el Instituto José María Iparraguirre, y con 17 años fue ese viaje que nunca olvidaré, en el que por primera vez visité el Museo del Prado en Madrid y también en Andalucía, esa visita a Granada, donde visitamos la Catedral de Granada, la Alhambra, los jardines del Generalife, y me quedé fascinado con aquella ciudad. Años después, siendo ya adulto, cuando escuché por primera vez «Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada». Y hace pocos años comencé a investigar quién fue el autor de estos versos, que han pasado a la historia, y descubrí así al poeta Francisco de Icaza. El poeta nació en Ciudad de México y comenzó desde muy joven su carrera diplomática, a la vez que otra de sus pasiones era la literatura. Escribía poemas y conoció a personalidades del mundo de la literatura, de la cultura, desde muy joven. Pero en el año 1917 estalló en México la Revolución Mexicana, capitaneada por el revolucionario Emiliano Zapata y Pancho Villa, y por esa razón Francisco de Icaza con su esposa salieron de México y se refugiaron en España, concretamente en Madrid, ya que su vida corría peligro. Deciros también que el poeta pertenecía a esas tertulias en las que se reunían en los cafés nada más y nada menos que Juan Ramón Jiménez, el que fue Premio Nobel de Literatura. Recuerdo con 6 años que en el colegio, en las escuelas, entonces se llamaban escuelas nacionales, recuerdo que leíamos fragmentos de Platero y yo. Ese libro que ha pasado a la historia. Ojalá en los colegios los niños y niñas en España leyeran fragmentos de Platero y yo. Miro con nostalgia al pasado, pero también acepto que el mundo ha cambiado. Como os decía, en esas tertulias, en los cafés, también fue contertulio del poeta
mexicano Amado Nervo, que tanto admiro. También fue amigo del pensador Ortega y Gasset. Y también fue amigo del poeta Rubén Darío. La esposa de Francisco de Icaza fue Beatriz de León y Loynaz. Beatriz de León y Loynaz nació en el año 1878 y murió en el año 1971. Cuando se casó Beatriz con Francisco de Icaza, este casi le doblaba en edad. Beatriz nació en La Habana, nació en Cuba, pero se crió en España, se crió concretamente en Granada. Francisco y Beatriz tuvieron en total 6 hijos e hijas. De los 6 han destacado la escritora y novelista Carmen de Icaza, que nació en el año 1899 y falleció en el año 1979. Carmen también tiene una historia muy jugosa y muy interesante. De momento, ser hija de un señor de la sensibilidad y de la cultura de Francisco de Icaza le marcó, ya que la literatura estaba muy presente en aquella casa. Carmen vio que al instalarse sus padres en España, escapándose de esa revolución mexicana por la que podrían haber fusilado a su padre, se instalaron en Madrid y aquí su padre era un refugiado político y por desgracia la situación económica de la familia se debilitó y a principios de los años 30 comenzó a trabajar, comenzó a escribir en la página femenina del diario El Sol. Gracias a libros que he leído sobre esta familia y también gracias a internet pude ver un documental en el que su nieto, el político español Íñigo Méndez de Vigo, contó muchos recuerdos de su abuela y aportó muchísima información muy interesante sobre esta señora, que, como decía anteriormente, no era frecuente que una señorita de esa posición social trabajara. Por otro lado, es un personaje muy interesante, ya que en vida tuvo éxito como novelista. Escribió novelas que tuvieron mucho éxito y de ese matrimonio de Francisco de Icaza y Beatriz de León recordamos también a otra de sus hijas, que fue María Sonsoles de Icaza. Se casó con Francisco de Paula Díez de Rivera y Casares, que era marqués de Llanzol. Al casarse con Francisco de Paula Díez de Rivera y Casares, Sonsoles de Icaza ya tuvo el título de marquesa de Llanzol. Además de poderse permitir vivir desahogadamente y de poderse permitir vestir con los mejores modistos, concretamente con Cristóbal Balenciaga, ella era una apasionada de la moda, fue considerada una de las señoras más elegantes de la alta sociedad madrileña. Pero hay que decir que la vida social de este matrimonio requería el caballero fuera con frac, fuera con smoking, fuera con chaqué y depende de la hora del día, y la señora fuera por la mañana, fuera por la tarde o fuera por la noche, fuera un vestido de cóctel
o fuera un vestido de noche. Estamos hablando del año 1940, 1950, 1960. Viviendo en Madrid, el matrimonio era invitado a recepciones con embajadores y constantemente acudían a estas fiestas. La agenda de este matrimonio, en aquellos años, la vida social en Madrid, eran momentos en los que muchos embajadores huyeron de sus países y España, al no participar en la Segunda Guerra Mundial, en ese momento, en 1940, 1950, 1960, residían en España diplomáticos, embajadores con sus familias, con sus esposas, y fue considerada una de las señoras más elegantes de la alta sociedad madrileña, apareciendo en revistas de moda, apareciendo en revistas como el Hola, y podemos disfrutar de esas fotografías donde podemos ver a esta espléndida señora con esa elegancia natural. Me viene a la memoria como en una entrevista recuerda su hija, también Sonsoles, como acostadas ya, su hermana Carmen y ella, venía su madre a darles 2 besos cuando ya salían por la noche a esas cenas y a esos bailes de gala, y recuerda su hija Sonsoles cómo se quedaba deslumbrada de verle a su madre cómo entraba en el dormitorio para darles 2 besos, impecablemente peinada, joyas, vestidos de Cristóbal Valenciaga, y dice cómo ella creía que lo natural era que todas las madres vistieran así, y decía que con los años se ha dado cuenta que no, que aquel privilegio de ver a su madre vestida así lo tuvo ella, y esos recuerdos hacen que comprendamos cómo era la vida de esa alta sociedad española, un mundo que ya se fue, pero que nos quedan testimonios en revistas. Sonsoles de Icaza fue considerada una de las mujeres más elegantes de la alta sociedad madrileña. Se podrían escribir muchos libros sobre la vida de Sonsoles de Icaza. Sonsoles de Icaza, además de su belleza innata, de su saber estar, de su estilo, de su elegancia natural, además de su porte y de su inteligencia, que también lo era, pudo disfrutar de vestirse con los mejores modistos. En determinado momento acudió a Cristóbal Valenciaga y surgió entre ellos un cariño, una amistad, y llegó a ser una de sus mejores clientas. Hay quien le consideró o le ha considerado la musa de Cristóbal Valenciaga, pero su hija, Sonsoles, a la cual he tenido el placer de conocer, en una entrevista dijo que su madre no era la musa de Cristóbal Valenciaga, simplemente su madre vistió infinidad de modelos creados por Cristóbal Valenciaga y surgió un cariño y una amistad y una complicidad entre ellos, y concretamente Sonsoles, su hija, a la cual he tenido el placer de conocer personalmente en la inauguración del Museo Cristóbal Valenciaga en el año 2011, y posteriormente en Bilbao. En cierta ocasión coincidí con ella y entablamos una conversación que fue muy agradable. Sonsoles Díez de Rivera nació en el año 1938 y cuenta en las entrevistas que
esa relación de amistad entre su madre y Cristóbal Balenciaga era muy bonita y textualmente cuando Sonsoles de Icaza iba a los desfiles, esto lo cuenta Sonsoles con mucha gracia, le decía a Cristóbal: quiero el 34, quiero el 53. Cada vestido y cada modelo llevaban una tarjetita con un número. Y Cristóbal le miraba y le decía: pero Sonsoles, no es demasiado, no es demasiado extravagante. Ay, Sonsoles, no es demasiado extravagante para ti. Y esto lo contaba su hija, Sonsoles, lo contaba con mucha gracia. Su madre le decía: ¿no lo has creado tú? Pues si lo has creado tú, me lo voy a poner yo. También cuenta una anécdota muy bonita que recuerda Sonsoles, siendo adolescente, cuenta cómo acompañó a su madre a París, a ver desfiles de Cristóbal Balenciaga, y que en una ocasión ella, junto a Cristóbal y su madre, Sonsoles, fueron por la noche a un restaurante y después pues a una boîte, y allí recuerda Sonsoles que su madre y Cristóbal se reían, se desternillaban de la risa, de la complicidad que tenían. Por eso dice, en esta entrevista dice: hay quien habla de Cristóbal Balenciaga como un señor gris. No, tenía sentido del humor y además era muy cariñoso con los niños. Para mí era como un tío, el vínculo de amistad fue grandísimo, y a la vez el vestido de novia de Sonsoles lo diseñó Cristóbal Balenciaga, un vestido bordado en plata, bellísimo. Y también vinculada a esta saga, deciros que la hermana de Sonsoles Díez de Rivera fue Carmen Díez de Rivera. Carmen ha pasado a la historia de España porque se dedicó a la política. Carmen nació en el año 1942 y falleció en el año 1999. Falleció, por desgracia, relativamente joven. También he visto documentales sobre ella en televisión y fue una mujer extraordinaria. Muy inteligente, una mujer, todo hay que decirlo, bellísima, una mujer que se le llamó la musa de la transición, y una mujer que en las hemerotecas podemos ver fotografías de Carmen fotografiada junto a Santiago Carrillo, junto a Dolores Ibárruri, junto a Adolfo Suárez, junto al padre Llanos, que fue un sacerdote que al ver la miseria que había en las afueras, en los arrabales de Madrid, se propuso y consiguió ayudar a esas gentes que malvivían en esas chabolas por esa emigración en 1950. Por tanto, la figura de Carmen es también interesantísima. Sonsoles Díez de Rivera, como decía anteriormente, he tenido el placer de conocerle personalmente. Nació en el año 1938, vive todavía y ha hecho una gran labor para que se haya podido llevar a cabo ese museo dedicado a Cristóbal Balenciaga en Guetaria, en la localidad donde nació. Sonsoles ha sido vicepresidenta del patronato Cristóbal Balenciaga y continúa, además de donante del museo, continúa vinculada al museo, y contó en una entrevista cómo mantuvo el trato con Felisa Irigoyen, una donostiarra que, al estallar la Guerra Civil Española en 1936, Cristóbal Balenciaga cerró la Casa de San Sebastián y animó a modistas
a que se fueran con él a París, y entre ellas varias oficialas, modistas, decidieron irse a París junto con Cristóbal Balenciaga. Concretamente, Felisa Irigoyen, que un servidor he conocido a una prima carnal que residía en Bilbao y me contó que Felisa le regaló varios pañuelos de Cristóbal Balenciaga, mantuvieron el trato de primas, y también me contó que Felisa Irigoyen le contaba a su prima cómo iba en avión a Mónaco para hacer las pruebas a Grace Kelly. Esta historia, vinculada a esta saga fascinante de Icaza, también, encajando las piezas, es fascinante cómo he podido conocer a esta prima carnal de Felisa Irigoyen, que fue, podríamos decir, la mano derecha de Cristóbal Balenciaga en el taller. Y deciros también que Sonsoles cuenta en una entrevista cómo Felisa Irigoyen le llamó por teléfono y le dijo: señorita de Jansol, no sé si se ha enterado, pero se quiere crear un museo en Guetaria. Y esto lo contaba Sonsoles con mucha gracia, diciendo: me conocía desde niña y ya con mi edad me seguía tratando señorita de Jansol. Lo cual quiere decir que ese respeto lo mantuvieron hasta el final. Y Sonsoles, al escucharle esto a Felisa, insistió: tenemos que dejar en Guipúzcoa, en Guetaria, en ese museo, y le insistió a Sonsoles para que donara los sombreros que se encontró al fallecer su madre, que contaba en una entrevista que se encontró un armario descomunal lleno de sombreros que eran creaciones de Cristóbal Balenciaga, y tal como quiso Felisa, Sonsoles donó la mitad de esos sombreros al Museo Balenciaga de Guetaria y la otra mitad la donó a un museo de moda en París. Creo que lo donó al Museo Galliera. Escuchar a Sonsoles, a la cual he tenido el placer de conocer, como he dicho anteriormente, el día de la inauguración del Museo Balenciaga, ya que, como sabéis, un servidor también hice una donación a este museo de piezas que fui coleccionando a lo largo de mi vida, concretamente mantillas, sombreros, vestidos, una capa española del año 1900, libros de moda con patrones, libros del año 1950, además de bolsos y otras piezas. En una entrevista decía Sonsoles que muchos vestidos de su madre, de su hermana Carmen y de ella los tenían guardados en baúles. Por la forma de contarlo, intuyo que en una casa en Madrid, y parece ser, según cuenta en la entrevista, eran casas antiguas y procedieron a derribar una casa adyacente a la casa de la madre de Sonsoles, con la mala suerte que, al ser edificios centenarios, al derribar la casa adyacente, en ese derribo los cimientos y las paredes arrastraron también tabiques de
la casa de la madre de Sonsoles. Y esos baúles, en ese derribo, cayeron a los escombros y no se pudo recuperar nada. Una pena terrible. Esos vestidos los podemos ver en fotografías. Pero, lamentablemente, como contó Sonsoles, desaparecieron en esas circunstancias. Desafortunadas, por cierto. He llegado ya al final de este fascinante viaje y voy a terminar este recorrido a través de esta saga interesantísima. Voy a terminar con las palabras de cariño que dedicó la novelista Carmen de Icaza a sus padres, Francisco de Icaza, diplomático y poeta, y su madre Beatriz de León. Carmen recordó emocionada: mis padres, recién casados, paseaban por los bosques de la Alhambra, cuando un ciego les tendió la mano implorando caridad. El poeta, entusiasmado por la hermosura del lugar y apenado por la desgracia del infeliz, le dijo a su esposa: dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. El verso brotó espontáneo, pero no improvisado. Así he llegado al final de este fascinante viaje en torno a la figura del poeta y diplomático Francisco de Icaza. Espero, compañeros de Anaiki de Televisión, que hayáis disfrutado de este viaje fascinante y me despido así hasta otra ocasión. Adiós.